Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Puntos de Vista de CSTV en español. Les saluda Wu Shuoyu desde Beijing. La Casa Blanca anunció el 18 de febrero que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hará una visita oficial a Cuba los días 21 y 22 de marzo próximo. Otro acontecimiento histórico desde que los dos países informaron la reanudación de sus relaciones el 17 de diciembre de 2014. Antes que nada, conozcamos más detalles a través del siguiente vídeo. Se trata de la primera visita de un jefe de Estado estadounidense en funciones en más de 80 años. En su declaración, la Casa Blanca hizo patente que la estancia era una demostración más del compromiso del presidente de dar un nuevo rumbo a las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. En 1961, Estados Unidos rompió relaciones con Cuba y un año después, el presidente demócrata de aquel momento, John Fitzgerald Kennedy, convertía en ley la imposición de un bloqueo económico y comercial a la isla. En 2015, 7 meses después del restablecimiento de los nexos diplomáticos bilaterales, La Habana y Washington reabrían sus embajadas, poniendo fin así a más de 5 décadas de vínculos hostiles. En esta edición de Puntos de Vista vamos a repasar los avances alcanzados hasta la fecha en el restablecimiento de este nexo bilateral. También estaremos hablando sobre el impacto que esta visita histórica podría tener en las relaciones Cuba-Estados Unidos. Hoy en el estudio me acompaña Xu Shicheng, investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Academia de Ciencias Sociales de China, y Wei Ran, subdirector ejecutivo del Centro de Estudios Cubanos de la Academia de Ciencias Sociales de China. Señores, bienvenidos una vez más a Puntos de Vista. Con mucho gusto. Y gracias por la invitación, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias por venir. En primer lugar, sabemos que Estados Unidos y Cuba anunciaron el comienzo del proceso de su restablecimiento de sus relaciones bilaterales desde diciembre de 2014. Entonces, en julio del año pasado, ambas partes reabrieron sus respectivas embajadas en el otro país, acto que da un nuevo capítulo, un nuevo gran paso de esta relación bilateral después de más de 5 décadas de políticas hostiles a esta relación. Entonces, cuando resta menos de un año para la salida de Barack Obama de la Casa Blanca, y esta vez anunció que decidió visitar por primera vez a este país caribeño. Entonces, ¿cuáles podrían ser las pretensiones de Obama con este viaje a Cuba, señor Xi? El principal propósito de la visita de Obama a Cuba es, en primer lugar, quiere dejar una herencia diplomática, porque Obama será el primer presidente después de 88 años de la primera visita del presidente de Estados Unidos, y el primer presidente de Estados Unidos en visitar Cuba después de 1959, triunfo de la Revolución Cubana. Entonces quiere dejar como herencia diplomática su visita a Cuba. En segundo lugar, quiere mejorar relaciones entre Estados Unidos y Cuba y mejorar relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Y en tercer lugar, quiere también asistir al posible acto de firma de acuerdo entre el gobierno de Colombia y la guerrilla FARC. Y en tercer lugar, quiere obtener mayores votos para las elecciones presidenciales para el Partido Democrático que le presenta Obama. Creo que estos son sus principales objetivos de su visita. Es el que resume usted de estos 4 objetivos. Señor Wei, ¿qué piensa usted al respecto? Estoy de acuerdo con los puntos mencionados por el profesor Xu, pero tengo 2 puntos para añadir. Y primero, yo creo que Obama quería aumentar su hegemonía de Estados Unidos en Latinoamérica y especialmente en Caribe. En segundo lugar, yo creo que la razón de su visita es más debido a políticas internas de Estados Unidos.
vamos a prestar atención a la fecha seleccionado por Obama. La fecha, Obama ha anunciado la fecha de visita a su Cuba es 18 de febrero de este mes, pero según el proyecto, la fecha Obama va a visitar Cuba, la isla, es 21 y 22 de marzo, el mes que viene. Durante esa época, el primer día de marzo es la fecha crucial para selecciones primarias de cada estado estadounidense. Un dicho en inglés se llama martes. Es una fecha crucial para las elecciones. Yo creo que Obama quería hacer un impacto beneficioso a sus candidatos demócratas y también allanando camino por Hillary Clinton. Bueno, y entonces tiene sus propios objetivos. Y a continuación conozcamos la reacción del gobierno cubano sobre esta primera visita de un presidente estadounidense al país caribeño en más de 80 años. Veamos. Será una oportunidad para que el presidente Obama pueda apreciar la realidad cubana y seguir intercambiando sobre las posibilidades de ampliar el diálogo y la cooperación bilateral sobre temas de interés mutuo para ambos países. Esta visita constituirá un paso más hacia la mejoría de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Bienvenidos de vuelta. Entonces, señor Xu, ¿qué impacto directo tendrá la estancia de Obama en Cuba para esta relación bilateral? Principalmente va a aumentar visitantes de Estados Unidos a Cuba. En realidad, desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, ha aumentado el año pasado notablemente el número de visitantes norteamericanos a Cuba. En total, el año pasado fueron 160.000 norteamericanos que visitaron Cuba. Aumentaron casi 50% visitantes. Y también con la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, aumentaron visitantes extranjeros a Cuba. El año pasado, en total, más de 3,5 millones de visitantes extranjeros visitaron Cuba. Un aumento muy notable, creo que 37% aumento de visitantes extranjeros a Cuba. Y este año se espera, con la visita de Obama a Cuba, se aumentará aún más visitantes norteamericanos a Cuba. En segundo lugar, creo que también hace poco se firmó entre Cuba y Estados Unidos el acuerdo de vuelos comerciales normales y creo que diariamente habrá 110 vuelos diarios entre Habana y Estados Unidos. Y también ahora los barcos de pasajeros también han empezado a funcionar entre Miami y Cuba. Y también las comunicaciones, o sea, y también aumentará el comercio bilateral y posiblemente las inversiones norteamericanas en Cuba también va a aumentar paulatinamente, porque según anunció que Estados Unidos va a abrir en Cuba la primera fábrica, primera empresa de Estados Unidos de maquinaria agrícola en Cuba. Y creo que con la visita de Obama va a flexibilizar las limitaciones que ha impuesto Estados Unidos a Cuba en cuanto a comercio bilateral y a las inversiones de Estados Unidos en Cuba.
Y es decir que hasta la fecha hay varios sectores ya resultaron beneficiados desde de este mejoramiento de la relación bilateral entre Cuba y Estados Unidos. Entonces, como estudiosos ustedes de los asuntos internacionales de los países latinoamericanos y caribeños, me gustaría saber su opinión, señor Xu, primero sobre las principales razones que llevaron a este acercamiento bilateral de estos países. Primero, ha fracasado la política de Estados Unidos hacia Cuba durante más de 50 años. La política de Estados Unidos de aislamiento y de embargo y bloqueo económico, comercial, financiero a Cuba. Y en segundo lugar, es una victoria del pueblo y gobierno cubano contra el bloqueo de Estados Unidos. Y también por razones de cada vez hay más voces en Estados Unidos favorables a normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba, porque hay más diputados, senadores y más intelectuales, artistas de Estados Unidos que quiere mejorar, normalizar relaciones entre ambos países. Y también hay más exigencias de los comerciantes y exportadores, importadores de Estados Unidos para aumentar y empezar el intercambio bilateral de comercio y inversiones extranjeras en Cuba. Y también por parte de los intelectuales, profesores, hay también peticiones de aumento de intercambio académico y cultural entre ambos países, ambos pueblos. Entonces son razón de el deseo de muchas personas y de los gobiernos de los dos países y también del pueblo de estos dos países para el acercamiento histórico entre estos dos países después de tantos años de políticas hostiles y también del bloqueo en tantos años desde Estados Unidos hacia Cuba. Entonces, señor B, ¿qué motivo cree que está detrás de este cambio de actitud del gobierno estadounidense? Principalmente yo creo, sobre todo la policía de bloqueo, es la palabra más usada en Cuba, pero embargo más usado en Estados Unidos. La policía de embargo no es una política prudente y, como he dicho, razonable para el mundo hispanohablante, y también no es ajustarse a los intereses de Estados Unidos. Yo creo que según mi experiencia en Estados Unidos, durante las conferencias, la mayoría de los investigadores sobre estudios latinoamericanos son contra la política de embargo. Yo creo que es el primer punto yo quiero expresar. En segundo, yo creo el panorama de los volantes en Estados Unidos, la situación ya ha cambiado, porque antes del año 2008, podemos decir, en dos estados estadounidenses, Nueva Jersey y también en Florida, la mayoría de los cubano-americanos estaba contra una idea para cancelar la política de embargo. Pero desde ese año, nuevas tendencias emergieron, porque en el año 2008 y 2012 Obama ganó dos veces en dos estados, Nueva Jersey y Florida, y según un dato de Estados Unidos, 85% de los volantes de edad menos de 29 años aportaron las ideas de Obama para cancelar el embargo de Cuba. Yo creo que es dos puntos más importantes, pero más importante es la dinámica interior de Cuba, porque la política
pragmática de Raúl Castro y ofertó una oportunidad para cambiar la situación de ambos países. El señor Xu acaba de mencionar que las personas de Estados Unidos visitantes a Cuba viene mejorando, aumentando su número y también hay conexiones mutuas, se ha mejorado mucho. Entonces, señor Wei, en su opinión, ¿en qué sectores se han visto los primeros resultados concretos de esta proximidad? Yo creo que la industria turismo es el sector beneficiado más notable durante ese proceso. También los sectores comerciales y los prestamistas posibles serán más flexibles y ágiles después la reapertura entre relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos. Y yo creo que en Cuba también aumentaron y también aumentarán nuevas oportunidades de trabajo, empleos formales e informales para los cubanos urbanos. Pero también tengo mis dudas durante ese proceso, porque según un dato de Cuba, se dice hasta el año 2020 en Cuba la cantidad de hoteles nacionales serán hasta 85.000 hoteles nacionales en Cuba, pero la mayoría se centran en las playas, los destinos turísticos un poco afuera de ciudades, comunidades locales, y pues tenía impacto limitado por la vida cotidiana de los habitantes de esa isla. Sí, yo creo que son los cuentistas propios que serán los primeros beneficiadores, porque como dice el señor Wei, que como la capacidad de hoteles son limitadas en Cuba, entonces el gobierno cubano permite a las familias cubanas recibir a turistas extranjeros en sus propias casas. Entonces, ganando también divisas estos dueños de casa. Y también los cuentistas propios, dueños de restaurantes privados y cafeterías. Entonces, ellos serán los primeros beneficiados por la visita de Obama, por los aumentos de turistas norteamericanos a Cuba. Y señor Xi, también le quería preguntar, ¿se convertirá Cuba en un nuevo centro de inversión extranjera de Estados Unidos? Yo pienso que inmediatamente no. ¿No? Sí, será un proceso paulatino, porque todavía el Congreso de Estados Unidos no ha eliminado las dos leyes principales, la ley Torricelli y la ley Helms-Burton, que impide no solamente el comercio bilateral, sino también impide el comercio entre Cuba y los terceros países. Entonces, Obama tiene capacidad limitada, porque ahora en el Congreso los diputados y senadores republicanos predominan en el Congreso de Estados Unidos y no va a eliminar durante poco tiempo las dos leyes. Entonces, pero sin embargo, con la visita de Obama, Obama podrá aflojar las limitaciones, pero no tiene la capacidad para que el Congreso elimine las dos principales leyes que bloquean a Cuba. Pero señor Xu, imaginamos qué ventajas tangibles ofrece a este sector para ambas naciones. Cuba hace poco ha emitido nueva ley de inversiones extranjeras. Cuba ha abierto la zona especial de desarrollo económico de Mariel. O sea, la política de Cuba ahora es más flexible, más favorable a las inversiones extranjeras. Pero, sin embargo, todavía la nueva ley de inversiones todavía impone requisitos
o sea, condiciones que a veces los inversionistas extranjeros consideran que todavía son demasiadas las limitaciones. Por ejemplo, no pueden empresas extranjeras emplear por su cuenta a los trabajadores empleados cubanos, sino a través de organismos gubernamentales de Cuba. Además, no puede pagar directamente el salario en divisas. El gobierno cubano se apropia una buena parte del salario de los empleados cubanos. Entonces, muchas empresas extranjeras no quieren estos requisitos. Y por lo tanto, por los dos lados, además, como el Congreso norteamericano todavía no ha eliminado las dos leyes, entonces todavía no hay, hasta ahora todavía no hay muchas empresas extranjeras que quieren establecerse en la zona Mariel, especial de Mariel. Entonces pienso que poco a poco, incluso con la visita de Obama, quizás va a aflojar estas limitaciones. Y paulatinamente habrá más inversiones, no solamente de Estados Unidos, sino de otros países extranjeros. Y señor Xi, también le quería preguntar que tenemos que reconocer que la visita de Obama al país caribeño es un logro pragmático del proceso del restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Sin embargo, hemos visto que algunos analistas ofrecen o piensan en algunas dudas o obstáculos en contra de la total normalización de esta relación bilateral. Entonces, ¿usted opta una actitud pesimista o optimista? Yo creo que durante estos 13 meses, desde diciembre de 2014, hay bastantes avances en la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Sin embargo, todavía queda bastantes obstáculos, dificultades en la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Por ejemplo, Cuba exige a Estados Unidos devolver la base naval de Guantánamo. Cuba exige a Estados Unidos eliminar las dos leyes, ley Torricelli y ley Helms-Burton. Cuba exige que Estados Unidos deje de funcionar la radio y televisión José Martí anticubana. Y Cuba exige a Estados Unidos pagar indemnizaciones por la pérdida económica durante más de 50 años, que totaliza unos 120 mil millones de dólares, la pérdida económica. Y Cuba también exige que Estados Unidos permite a Cuba usar el dólar en su comercio, no solamente con Estados Unidos, sino con otros países extranjeros, porque hasta ahora Estados Unidos no permite a Cuba usar el dólar como medio en su comercio exterior. Y por parte de Estados Unidos pide a Cuba que también tiene que pagar las indemnizaciones por las nacionalizaciones realizadas en la década 60 del siglo pasado. Y Estados Unidos quiere que Cuba celebre elecciones libres, que permite mejoramiento de derechos humanos y que también que abre la libertad de crear más partidos políticos. O sea, una serie de exigencias que Estados Unidos pide a Cuba. Entonces, todo esto constituye los obstáculos y dificultades. Y ahora, mejor, Cuba y Estados Unidos están negociando sobre cómo resolver estos
obstáculos. Estos obstáculos creo que se necesitan bastante entendimiento mutuo a través de diálogo. Entonces, señor Wei, después de escuchar lo mencionado del profesor Xu, ¿qué piensa usted? ¿Qué actitud tiene usted de este mejoramiento de la relación? Y principalmente también claro, existen obstáculos durante ese proceso de normalización de dos países. Por ejemplo, el problema de inmigrantes cubanos en Estados Unidos, el problema de derechos humanos, también hay propaganda anticubana en Estados Unidos. Según también es una opinión común por internet y también por las medias occidentales, dicen que la fundación legislativa, dos actos de Herman-Burton, que es la fundación legislativa para ejercer todas las funciones contra Cuba en Estados Unidos. Incluso también en este año, en enero de 2016, también Estados Unidos sancionó una empresa inglesa que tenía inversiones en la isla y pues todavía tenemos un camino muy largo para avanzar durante este proceso. Pero según, por mi entendimiento, yo creo que también las divisiones entre dos partidos de Estados Unidos no están completamente opuestas, porque tenemos que recordar el presidente quien ordenó la invasión de Blas de Girón es un presidente demócrata. Y por eso yo creo que la dinámica principal y más crucial es el juicio político de Raúl Castro o líderes políticos futuros de Cuba, no es la situación en Estados Unidos. Por eso tenemos que reconocer la justicia de los líderes cubanos, pero también necesitamos observar la situación que es la tendencia en Estados Unidos. Posible existe un cambio de partidos para el régimen de Estados Unidos en el año futuro, pero si los líderes cubanos ya terminaron para cambiar, yo creo que sí existe una situación más positiva en el futuro. Muy bien, y hace tan solo unos días hemos visto la noticia que el martes el 23 de febrero Obama presentó su plan para el cierre de la controvertida prisión que durante 14 años su país ha mantenido en la base naval de Guantánamo. ¿Qué le parece, señor Xu, esta noticia? La prisión en la base naval de Guantánamo fue establecida poco después del ataque terrorista de 2001, o sea, fue establecida por la administración de George W. Bush. Y en la campaña electoral de Obama, Obama prometió eliminar la cárcel durante su mandato. Pero ahora falta poco para terminar su segundo mandato y Obama quiere que en víspera de su visita a Cuba eliminar, o sea, la cárcel establecida en la base de Guantánamo, porque según su intervención, que la cárcel constituye también una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, aunque ahora en la cárcel queda solamente 90 prisioneros, y entre ellos hay unos 35 ya ha sido permitido por ser enviado a otros países, pero la mayoría de estos 90 presos será enviado a las bases militares en Estados Unidos. Y con esto, sí, Obama quiere, o sea, cumplir su compromiso y como un gesto buen gesto
antes de visitar Cuba. Bueno, señores, muchas gracias por sus comentarios en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias. Muchas gracias.